evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos incorporado al proceso educativo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir a la actividad educativa mejorándola progresivamente. La finalidad de la evaluación es valorar y criticar en función de los objetivos con el propósito de mejorar la calidad educativa. Entre sus finalidades está recoger información, analizarla, informar, tomar decisiones y actuar. ¿Qué es la evaluación educativa? La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para, si es necesario, adoptar las medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para su nivel. Clasificación de los modelos de evaluación educacional. Están clasificados en dos. La primera clasificación es en función de la localización y se refiere a la evaluación que puede ser espacial o temporal. Y en el segundo punto, en función del normotipo, se refiere a la relación entre el diseño de evaluación y los objetivos de aprendizaje. En la primera clasificación, que es en función de la localización, encontramos la evaluación espacial, que es la que toma en cuenta el lugar que ocupa el sujeto evaluador en el proceso de evaluación. Este modelo puede ser a su vez de dos clases, externa e interna. La evaluación externa es cuando el evaluador está al margen del proceso, pero es responsable de su conducción. La evaluación interna es cuando el mismo alumno asume la conducción del proceso y es responsable de tomar sus propias decisiones. También se le conoce como autoevaluación. En la práctica de la evaluación interna no excluye totalmente la participación del profesor. La evaluación temporal es la que toma en cuenta el momento de su aplicación. Este modelo es de tres clases: la inicial, la formativa y la sumativa. La inicial es la que se hace al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje o el desarrollo del curso. Tiene como propósito verificar los prerequisitos y saberes previos que el alumno posee sobre la materia de estudio y el nivel del dominio de la materia. En la evaluación formativa es la que se hace durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propósito primordial es determinar el nivel de dominio de un aprendizaje preciso. Y para finalizar, la evaluación sumativa, que es aquella que se hace al término de la acción educativa. Su propósito primordial es valorar el producto, sus resultados y permite decidir si el alumno debe de ser promocionado o no. En la segunda categorización encontramos en función del normotipo, que pues está la evaluación con referencia a la norma. Se refiere a aquella que se elabora con un propósito estadístico. Por ejemplo, al final del curso, el objetivo es que el alumno habrá superado en buena ortografía al 15% de sus compañeros y permite la formulación de ítems referidos a la clase antes del individuo. De entrada, se presupone que 15 alumnos serán desaprobados. Los ítems pueden ser perfectamente objetivos, pero presentan inconveniente de que el carácter comparativo de la norma hace reposar la discriminación entre el aprobado y el desaprobado, datos ajenos al rendimiento en concreto y personal del alumno. Es un modelo muy usado, pero su relatividad respecto a la materia y al juicio del profesor están permanentemente inquiriendo hasta el cuánto por ciento está permitido desaprobar un curso. Se encuentra también la evaluación con referencia al criterio. Esta es aquella que se elabora en función del criterio que rige las conductas parciales del alumno. Por ejemplo, al final del curso, el alumno escribirá correctamente el 90 de las palabras del vocabulario usual, en las que se da aplicación la regla antes de B y P se escribe la M. También se encuentra la evaluación con referencia a la conducta, que es aquella que evalúa la conducta tipo. Por ejemplo, al final del curso el alumno escribirá correctamente 18 de 20 palabras que se le dicten y corresponderán a casos concretos de la regla antes de B y P se escribe la M.
Y finalmente se encuentra la evaluación con referencia personalizada, que es aquella que toma en cuenta las situaciones diferenciales para cada alumno en función de su nivel inicial de sus aptitudes e intereses. En los tipos de evaluación encontramos la evaluación por finalidad o función, que engloba la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Se encuentra el agente evaluador, que es la evaluación interna, la autoevaluación, la heteroevaluación, la ecoevaluación y la externa. Se encuentra el tipo de evaluación por extensión, que es global o parcial. La que es por momento, ya sea inicial, continua, procesual o final, y la diferida. Después se encuentra el enfoque metodológico, que en esta encontramos la evaluación cualitativa, la cuantitativa y la cuantitativa. Y finalmente en el tipo de evaluación encontramos la estándar de comparación, que es la normativa criterial. Los modelos representativos de la evaluación están divididos en dos, los clásicos y los alternativos. Los clásicos son tres, que son la consecución de metas o objetivos, la formulación de juicios y los facilitadores para la adopción de decisiones. Y los alternativos están divididos en seis, que es la evaluación como crítica artística, la evaluación libre de metas, la evaluación del modo operandi, la evaluación comunicativa, la evaluación iluminativa y la evaluación responsable. Estos modelos nos van a ayudar a planificar, a realizar y a evaluar para mejorar la evaluación educativa. Continuamos con las modalidades de evaluación. En estas se encuentran 5, que es la evaluación evolutiva, que es una serie de herramientas y estrategias capaces de abordar los resultados no previstos ni cuantificados y los cambios no lineales que es posible medir con los métodos de seguimiento y evaluación tradicionales. La evaluación estadística, que es el proceso mediante el cual se identifica el nivel de cumplimiento de los atributos de calidad. La evaluación descriptiva, que es el procedimiento para recabar información sobre el problema de la conducta a lo largo del día. La evaluación de desempeño, que es el proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. Y la evaluación demográfica, que va a detectar las características de evaluación de otros campos educativos para así hacer una comparación. Ahora pasamos con el crecimiento económico, la estructura de las clases y la educación. Sabemos que el sistema educativo está condicionado por el sistema de estratificación social, por lo que respecta a su expansión, eficiencia interna y externa, la distribución de oportunidades educativas y efectos de la escolarización de los egresados. Asimismo, sabemos que el sistema escolar va a ser uno de los mecanismos mediante el cual se mantiene y se reproduce el sistema de estratificación social. A lo largo de los años, México ha pasado por varios cambios en las reformas educativas. En 1917 la educación fue laica, se eliminaron las corporaciones religiosas y ministras y las enseñanzas fueron gratuitas y de vigilancia oficial. En 1934 fue socialista, donde existió una verdad científica, la solidaridad, la educación al servicio al público. El Estado otorga la concesión y las particulares para el desarrollo de la educación. La reforma de 1946 fue que la educación fuera armónica, con amor a la patria, la solidaridad internacional basada en el progreso científico y la lucha en contra de la ignorancia. En la reforma de 1980 existió el autogobierno, la autodeterminación académica, la política cultural, la autoridad siempre suspendida a la responsabilidad académica y las escuelas libres universitarias como la UNAM. En 1992 o 93 se implementó el constructivismo, plan y programas
la RIOE para los particulares, actualizar la ley en el derecho de la libertad y religiosa, en el artículo 3, 5, 24, 27 y 130. Esto fue por Carlos Salinas en la nueva relación entre el Estado e Iglesia. En 2013 se implementó la obligatoriedad del individuo a recibir educación, obliga al Estado a impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, la educación privada en todos los niveles y formados, la educación primaria en 15 años, que es obligatorio los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, y por competencias, que es el servicio profesional, el INE, que se funda como órgano constitucional autónomo. Y actualmente la nueva escuela mexicana, que en sus fases y acciones para esta nueva escuela mexicana encontramos que existió en diciembre del 2019 la evaluación del plan de estudios, qué fortalecer, qué elementos incorporar. En enero del 2019 se hizo la versión preliminar del currículo. En abril del 2020 la versión final del currículum. En julio del 2020 la publicación del plan y programas del estudio en DOF. En julio del 2020 y julio del 2021 acciones para la propuesta en marcha y finalmente la puesta en marcha. La política educativa de México. Las políticas educativas en México están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Se enfatizan en el cambio curricular, organizacional, institucional, así como mejorar el nivel de los maestros. Pasando con el tema final, el diseño práctico, la evaluación implica una reflexión. Esto es tomar distancia de la acción para tomar esta como objeto de análisis, para revisar qué es lo que se está proporcionando o qué se está haciendo o qué se ha hecho, analizar las características de las metodologías de intervención planteadas, desplegadas y determinar si la orientación es efectivamente hacia la direccionalidad deseable, aclarando cuáles son sus obstáculos y cuáles facilidades se presentan y cuáles logros se esperan y se han obtenido. ¿Qué se entiende por un programa? Son las acciones que se orientan a objetivos definidos conforme a un determinado diagnóstico de una situación o de un problema. La estructura de los programas educativos. En esta estructura se debe de tener un propósito general, la organización de los contenidos, una bibliografía, las orientaciones didácticas y de evaluación y las actividades sugeridas. Para finalizar con este video y este repaso de los temas vistos en el cuatrimestre, se va a ver el último subtema, que es la función de la evaluación de los programas educativos. Su función, de manera general, de la evaluación es que nos va a permitir detectar los problemas educativos, su extensión, la complejidad, la relevancia a medida que se van produciendo. Esta constatación puede dar lugar a la planificación de cambios e innovaciones en los programas, concebidos como alternativas de solución a tales problemas. Sin más por el momento, me despido y agradezco de su atención. Gracias.